Buenas tardes, compañeros. Les vamos a hablar sobre el tema de victimización patrimonial. Antes que nada, ¿cuáles son las personas que son víctimas de este delito? Bueno, pues son aquellas que sufren en alguna forma una mengua en su patrimonio. Hay muchas formas de victimización patrimonial. Mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre algunos, no sobre todos, pero sí los más importantes de esto. Y vamos a comenzar con el robo. Bueno, ¿qué es el robo? Es todo apoderamiento de cosa mueble ajena sin permiso y con intención de dominio es considerada robo. Es si alguna persona agarra algún material de una persona para quedarse con ella y sin intenciones de dársela al dueño de vuelta. Entonces, tenemos una serie de formas de victimización, desde el asalto, es decir, el robo con violencia, hasta el hurto, la simple sustracción de la cosa. El punto es de interés, pues influye directamente en la elección de la víctima y de esta elección dependerán los medios usados. Obviamente, un delincuente no va a asaltar de la misma manera a una persona de la tercera edad, a un joven que tiene fuerza, que tiene agilidad y que tiene velocidad. Va a ser diferente su modus operandi. Hay formas de robo muy específicas que presentan un fenómeno independiente. Esto quiere decir que dependiendo la víctima es como se va a realizar el modus operandi. Obviamente que si es un golpe fuerte de cantidad de dinero, tiene que haber un grupo especializado, una cabeza, quién lo va a realizar, qué armas se van a utilizar y cómo va a ser el movimiento. En estos casos existe una verdadera especialización de los delincuentes y una cuidadosa elección de las víctimas, lo que anteriormente les comenté. El crimen cambia y las víctimas también. El robo se va afectando por las transformaciones políticas, económicas, religiosas, tecnológicas y sociales. Bueno, pues esto quiere decir que dependiendo cómo va transcurriendo el tiempo, va a ser diferente. Hoy en día la violencia no se ve como hace 20 o 30 años atrás. Hoy estamos al pendiente de las personas que caminan a nuestro lado, si tenemos que estar escondiendo el teléfono móvil cuando vamos en el transporte público, si tenemos que cerrar con doble cerradura, si tenemos que tener perros de guardia. Es diferente hoy, hay más violencia que tiempos atrás. Al menos cabe admitir que quien delinca mediante computadora lleva notable ventaja a la víctima, porque pues no se conoce su rostro, la edad, dónde vive. Simplemente puede estar sentado cómodamente en la sala de su casa realizando transacciones bancarias, robos inmensos y pues la policía no sabe ni de quién se trata. Y pues creo que muchos hemos escuchado esta frase de la ocasión hace al ladrón. Esto quiere decir que la persona no tiene en mente delinquir, simplemente se dio la ocasión. Simplemente la persona olvidó el teléfono en la mesa, simplemente la persona olvidó quitar las llaves de su automóvil. Solamente se dio la ocasión y la persona quiso aprovechar esa ocasión. Y pues hay dos extremos, el descuidado y el extremadamente cuidadoso. La persona que está poniendo 1000 cámaras en su casa, la persona que está bardeando su casa, hace que los amantes de lo ajeno volteen a ver su propiedad. ¿Qué es lo que realmente está escondiendo esta persona para tenerla tan custodiada su casa? Entonces es como llamar la atención de, hey, aquí hay algo que te interesa. Intentando una clasificación de víctimas, seguimos a Marchori. Lo que sí podemos afirmar es que el perro más flaco se le cargan las pulgas. Esto quiere decir que las personas que económicamente no están bien, pues no van a poder costear un sistema de seguridad que otras personas sí pueden. Entonces nosotros somos más vulnerables a este tipo de delitos, desgraciadamente por nuestra posición económica. Y bueno, esta clasificación, hablamos del primer punto, que es la víctima circunstancial, que es la víctima a la que se les son sustraídas sus pertenencias de una manera casual. A cualquier persona le hubiera sucedido lo mismo, simplemente estaba en el lugar y en el momento inadecuado. Vas en el transporte público, traes tu bolsa, hay mucha gente, se suben muchas personas a la pecera y pues te sacaron el teléfono de la bolsa. Simplemente no era tu momento y a cualquier persona le puede suceder esto. Está la siguiente víctima, que es la elegida, lo que puede ser por sexo, edad, actividad, profesión. Desgraciadamente las personas más vulnerables son los jóvenes, las mujeres, son las personas de edad avanzada. El 3, víctima familiar,
que implica circunstancias y aspectos diferentes vinculados con la problemática familiar o de un integrante del grupo doméstico. Ellos sufren doblemente, ya que aparte del delito son señalados por la familia. El cuarto, que es la víctima institucional, que son los bancos, compañías, instituciones públicas y privadas que sufren daños y pérdidas por los objetos sustraídos por montos millonarios. Esto quiere decir que psicológicamente se afecta menos a las personas morales que a las físicas. Las morales son todas estas organizaciones como los bancos, en que no les afecta que les robes 100 o 200 pesos porque pues el delincuente está pensando que son muchas personas y que tienen bastante dinero, a que si le robas al marchante que está vendiendo naranjas y que posiblemente sea todo su patrimonio. Y están los justicieros, que es ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Estas personas que son como los Robin Hoods, que roban para regresarle ese dinero a los pobres, pero igualmente sigue siendo un delito. Y el caso típico de elección a la víctima por el objeto deseado es el robo de automóvil. Desgraciadamente, anterior a estos tiempos, pues no era tanta la seguridad en un automóvil que la persona podía ir y robar el auto de algún supermercado o de alguna tienda departamental sin ningún tipo de violencia, simplemente tomar el carro y llevárselo. Y hoy en día, por todas las cuestiones de seguridad que existen en un automóvil, pues tienen que realizar los asaltos a mano armada. Desgraciadamente la gente pues se rehúsa a este tipo de asaltos y no quieren dar su automóvil perdiendo la vida y pues elevando la cifra a demasiados muertos por este tipo de delitos. Y ahora bien, hay casos en los cuales se escoge el objeto, la víctima, el lugar, y un ejemplo súper claro son los robos de carteras, ya que estas personas saben a qué persona le están robando, a qué se dedica, si tiene dinero, si es quincena, por dónde pasa, si hay mucha gente y si es buena idea realizar este tipo de delito. A continuación seguirá mi compañero José Manuel explicándoles el tema de fraude. Siguiendo con la victimización patrimonial, encontramos un delito muy popular hoy en día, que es el fraude. Vamos a empezar definiendo qué es un fraude. El fraude en el Código Penal es que comete delito de fraude quien por medio del engaño o aprovechamiento, aprovechándose del error de otro, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza algún lucro indebido. Algunas formas de fraude podemos encontrar que son vender, arrendar o hipotecar lo ajeno, cobrar finanzas y seguros sin base, girar cheques sin fondos, aprovecharse de la ignorancia y superstición de la gente, personalidad víctima o defraudador. Vamos a empezar definiendo con la víctima, que es víctima voluntaria, se necesita su activa participación y es seducida y convencida, mientras que el defraudador es inteligente y tiene habilidad para el engaño, cambiando de apariencia e identidad, sentimiento de superioridad, su presencia causa simpatía y confianza. Otros tipos de víctima que tenemos es el estafado. Podemos ver que el estafador promete jugosas ganancias y en ocasiones permite a la víctima obtener algunos beneficios. Es aquel que por algo diferente de los demás, y ese algo es, en primer lugar, la desmedida codicia. Esta víctima es la llamada verdaderamente voluntaria, pues desea obtener una gran ganancia ilícita. Podemos ver que la dinámica resulta aún más interesante porque es común que la víctima pensara en estafar al victimario, calculando obtener ganancias a costillas del otro, que se presenta como presunta víctima, ignorante, tonto o torpe. Una vez picado el anzuelo, la víctima seguirá a su victimario y puede llegar hasta convertirse en víctima, suplicante, pidiendo, rogando y hasta exigiendo ser victimizada. La codicia es la característica más notable de la víctima de la estafa. Para que el fraude funcione, la víctima debe de estar convencida de su superioridad sobre quien al final será su victimario. Otras personas son victimizadas por distintas emociones y pasiones. Podemos encontrar una de ellas por su posición social, política o bien económica. Las otras encontramos otras víctimas que es al azar, que hacen donaciones,
víctimas por su vanidad, deseo de ser reconocidos o admirados, o lo que por lo regular varios jóvenes que no les gusta estudiar o quieren tener un título, lo compran. Encontramos víctimas por fraude matrimonial, que éstas entregan sus bienes patrimoniales a su cónyuge y pierden bienes y prometido. Podemos ver que también hay muchas víctimas de fraude, no ponen en conocimiento las autoridades del delito, pues denunciarlo equivale a reconocer que se pretendía hacer algo no muy correcto, que se intentaba engañar a otro y que se fue menos inteligente o más tonto que el victimario. El coraje que hace el estafado es doble, pues no solamente perdió sus bienes, además quedó exhibido como torpe. Seguiremos con otro delito que es el chantaje. Como otro de los subtemas encontramos el chantaje como uno de ellos. En el chantaje, la víctima es amenazada con la revelación de algún secreto si no paga por el silencio. La intimidación es el medio por extorsionar. Se denuncia al ofendido que se le causará un mal en su honor o reputación si no cumple alguna pretensión, beneficio o lucro en favor del chantajista. El chantaje es un delito en el que la víctima juega un papel preponderante, pues es elegida cuidadosamente. No es una víctima indiferente, no se puede chantajear a cualquiera. Por lo general, no se trata de una víctima inocente o ajena al problema, pues estos casos son raros, pero existen. Como regla, la víctima tiene algo que ocultar, algo que él se siente culpable y que no desea que los demás conozcan. El criminal posee ese secreto y decide sacarle provecho. Así se inicia una relación victimal que llega a ser un verdadero vínculo amo-esclavo. A quien dices un secreto, das tu libertad. La víctima a la que han descubierto su secreto queda en absoluta inferioridad, reforzada por el sentimiento de superioridad que nace en el criminal, quien se siente mejor que la víctima. Aquel que está en falsa se convierte en víctima potencial de chantaje. Por esto, la extorsión constituye una de las grandes dificultades en la vida de los desviados, criminales, homosexuales, prostitutas, lesbianas y demás sujetos deshonestos o poco honrados. Encontramos el caso de los homosexuales, aquellas personas que no han salido o que tienen miedo de salir del closet, como bien se dice. Cuando son descubiertos, tienen miedo a que alguien diga dicho secreto. Al igual, aquellas que ejercen una profesión como es la prostitución, tienen miedo a que su familia conozcan a lo que se dedica. Al igual, criminales que cometieron, como dice la palabra, crímenes, sean delatados y así se haga pagar su crimen. Existen dos tipos de chantaje: la extorsión policíaca, el entre y la mordida en nuestro medio. Se ha convertido en un grave problema en todo el mundo. La víctima no solo verá revelado su secreto, sino que será entregada a la máquina de justicia de no acceder a las pretensiones de los agentes. La segunda es en cuanto a la prensa. Se maneja el llamado embute, que tiene doble efecto. No se revelarán los secretos y, por el contrario, se tratará bien a la víctima, exaltando sus virtudes y ocultando sus defectos. Asimismo, el chantaje es un delito de muy alta cifra negra, por lo que la víctima se abstiene de denunciar, pues si lo hace se revelará el secreto que tan celosamente ha tratado de guardar. Es de aclarar que en México no es reconocido el chantaje como tal y que estos casos se resuelven como amenazas o extorsiones. Robo a transeúntes y a cuentavientes. El robo a transeúntes es el problema criminológico más grave, después del narcomenudeo, lo cual es muy unido a este. Nos dice que es 75% de la puesta a disposición del Ministerio Público en la Ciudad de México son por parte de la policía. La violencia a las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Hay violencia moral cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla. El modus operandi del robo a transeúntes en el Distrito Federal dice que no elige al azar. Los bolseadores, carteristas o asaltantes de transeúntes han estudiado a la víctima, la acechan, van detrás de ella y eligen el momento idóneo para robarle la cartera o el celular. Trabajan en parejas y aprovechan el
tumulto en las zonas comerciales del centro histórico de la Ciudad de México. Las víctimas son peatones compuestos de oficinistas, turistas y compradores. De acuerdo con comerciantes, los bolseadores o carteristas son bandas de robo a transeúntes. Se componen de jóvenes y mujeres que operan en un horario que oscila entre las 13 y 19 horas. La violencia y la intimidación. Momento en que debe emplearse la fuerza o la intimidación. Artículo 433. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo. Robo a cuentaviente. Este delito se presenta cuando al interior de sucursales existe un asalto bancario, como lo dice, o al salir de cajeros automáticos. Los delincuentes detectan a clientes que realizan importantes retiros de efectivo. El caso del robo a cuentavientes es diferente en cuanto en la elección de la víctima es más cuidadosa y puede intervenir un mayor número de delincuentes. Las ganancias son mayores y la víctima es con más frecuencia masculina. Dice también que la víctima es elegida de acuerdo a su apariencia, cantidades fuertes de dinero y que la persona acuda sola a solicitar el retiro. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es David. Mi nombre es José Manuel. Y yo soy Brian. Fuimos quienes dieron voz a este video. Y mi nombre es Sara. Nosotros dimos el tema de victimización patrimonial y podemos concluir que cualquier persona puede ser víctima de este delito. Gracias. 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 Bye.